Con el gusto de saludarles, este es su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ Conectados Contigo en el 100.3 de FM y en el 1200 de AM y también en nuestro canal de YouTube Andrés Mares en la lista de reproducciones Reflexiones. Bienvenidos, gracias, vamos a comenzar. Y vamos a comenzar con los niveles de trascendencia que describe el Dr. Hawkins en su libro, Trascendiendo los niveles de conciencia, justamente, en el cual ya nos encontramos en lo que él califica como niveles de 700 hasta 850, ¿no? que yo interpreto como hercios por segundo, aunque es una escala logarítmica que él diseñó en otro contexto, pues mientras no se demuestre lo contrario, también lo podemos plantear en términos de hercios, ¿no? Es decir, una persona que vibra ya entre 700 y 850 hercios por segundo, pues ya es una persona que se encuentra en niveles espirituales muy elevados. Y de hecho, el mismo Dr. Hawkins nos dice que los niveles desde el 700 hasta el 850 son extremadamente raros y han sido descritos como los estados de autorrealización que caracterizan a los maestros muy avanzados, que a menudo tienden a quedarse en uno de estos niveles durante toda su vida. La singularidad de estos niveles atrae seguidores y devotos, que posteriormente transcriben las enseñanzas de manera abreviada para que puedan ser seguidas por las generaciones siguientes. No, o sea, ya estamos hablando de niveles de lo que podríamos denominar maestros espirituales. Ya estamos hablando de líderes que no solo mueven a un grupo de personas para lograr una causa en común de corte económico, político, social, sino que ya aquí estamos hablando de personas que transforman vidas con su manera de vivir, con su manera de ser, pero también con su manera de predicar, de alguna forma. No necesariamente lo hacen queriéndolo hacer, es decir, no es que su objetivo sea hacerse de discípulos o seguidores, al contrario, no suele gustarles mucho la idea de tener seguidores porque pues ya también han logrado, como podemos imaginar, altos niveles de humildad y entonces no se consideran pues muy dignos de ser tomados como modelo de referencia o ejemplos a seguir. Pero el hecho es que se convierten en transformadores de vidas. Con su sola presencia, ya estas personas transmiten paz, ya irradian alegría, como si nos invitaran, mientras estemos con ellas, a formar parte de su campo energético y ese campo energético sea como una antesala del cielo. Pues yo recuerdo haber tenido en lo personal esa experiencia en diversas ocasiones, por ejemplo con Juan Pablo II, con San Juan Pablo II, Karol Wojtyla, cuando vino a nuestro país a visitarlo y pude verlo pasar de cerca, pero también en Roma, en el Vaticano, en una misa con él y luego en una audiencia con él. Bueno, pues, ¿qué les puedo contar, no? Definitivamente una experiencia que jamás olvidaré por justamente esa dicha y esa paz que pude experimentar por el solo hecho de estar tan cerca de él. Lo que cuentan de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Cuando recibió el Premio Nobel de la Paz y toda esa experiencia que ya en alguna reflexión reciente infundó en todo el auditorio que estaba presente, la alegría que experimentaron, la conmoción, la emoción que experimentaron los asistentes cuando se acercó la Madre Teresa a recibir el premio. Bueno, pues son ejemplos fehacientes del poder que puede generar o liberar una persona cuando ha logrado estos singulares niveles o estados de conciencia. Continúa el Dr. Hawkins diciéndonos: los estados de conciencia espiritual muy avanzada han ocurrido de manera intermitente a lo largo de la historia en diferentes culturas religiosas y civilizaciones.
Aunque dichos estados pueden darse temporalmente en los devotos avanzados, es raro que se conviertan en permanentes y que por tanto den lugar a un maestro plenamente maduro. Cuando esto ocurre, las enseñanzas son muy valiosas durante siglos y se traducen a muchos idiomas, lo que indica el reconocimiento de su relevancia para la humanidad. Habitualmente, las enseñanzas precisas calibran en el mismo nivel de conciencia que el maestro. Por lo tanto, las interpretaciones y traducciones erróneas vienen indicadas por el desvío existente entre el nivel de uno y el de las otras. Esto es importante, puesto que los malentendidos son muy comunes y los desvíos y errores llegan a predominar en algunas religiones que consecuentemente calibran por debajo de la enseñanza original, ¿no? Esto es humano, ni modo, así es. ¿Y a qué se refiere el Dr. Hawkins? Bueno, por ejemplo, cuando uno que se encuentra en un nivel de vibración bajo se siente con derecho o autoridad para interpretar enseñanzas que vibran en un nivel muy superior, pues entonces casi será inevitable que se malinterpreten. O sea, para que haya una correcta interpretación de las grandes enseñanzas de los grandes maestros, se tiene que contar con un nivel de vibración correspondiente, ¿no? Por ejemplo, si la Biblia, que creo que vibra en 500, o en 500 y algo, la lee una persona que se encuentre en 300, en 200, en 100, híjole, pues hay un margen de error si se atreve a interpretarla, muy significativo. Ahora, estoy hablando de los que quieren interpretarla, no estoy hablando de los que quieren aprender de ella, eso hay que señalarlo. Por supuesto que yo le recomendaría ampliamente a una persona que se encuentra en un bajo nivel de vibración, pues que lea la gran literatura de personajes como Miguel de Cervantes, como Dante Alighieri, como el mismo Shakespeare, o la Biblia, o libros de ese, ahora sí que de ese calibre, pero siempre y cuando la disposición sea la de aprender, no la de interpretar. Porque se han generado grandes divisiones, grandes cismas, hasta guerras, por diferencias en las interpretaciones de los grandes principios y las grandes enseñanzas universales. Si nosotros a cualquier acción humana le quitamos el componente de humildad, invariablemente vamos a terminar topándonos con consecuencias negativas, con resultados graves que se derivan de no haber partido de un estado de sencillez en el cual uno diga, a ver, yo tengo que vibrar a un nivel superior para poder entender a qué se refiere X o Y postulado que corresponden a principios universales. Pero lejos de eso, la triste realidad es que muchas personas, en vez de asumir esa postura humilde frente a las grandes enseñanzas, todavía tienen la arrogancia, la desfachatez, si me permiten, de pregonar sus propias verdades, ¿no? Y entonces no es raro encontrarnos con personas e individuos que se la pasan dogmatizando, que se la pasan imponiendo sus criterios a todos los demás. ¿Por qué? Pues porque así es y punto, porque lo digo yo, y entonces pues, nos encontramos con muchas divisiones, nos encontramos con muchas rivalidades, con mucha tensión en muchas relaciones, porque de lo que se trata es de encontrar la verdad, no de inventarla. Y muchas personas, por un tema de miedo o por un tema de soberbia, prefieren inventarse su verdad que disponerse a descubrirla. Y es que, claro, a ver, descubrir la verdad implica asumir algún tipo de compromiso, y muy pocas personas están dispuestas a asumir ese nivel de compromiso. Vaya, ni siquiera están dispuestas a asumir ningún nivel de compromiso. Por eso hay que tener cuidado con lo que otros nos dicen, hay que tener cuidado con lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos y a los demás, porque lo que decimos no es ajeno al nivel de vibración en el que nos encontramos. Y
Y por eso yo soy enfático al sugerirle a las personas que asisten a coaching individual o a mis cursos, soy enfático al decirles, hay que tener mucho cuidado y fijarnos más en lo que la gente hace que en lo que la gente dice. Porque lo que la gente hace refleja su nivel de vibración auténtico, su auténtico nivel de vibración, y no lo que la gente dice. Porque la gente puede engañar con las palabras, ¿no? Solo se puede engañar con la boca. Pero no se puede engañar con las acciones, no se puede engañar con las posturas, con las actitudes habituales, especialmente cuando las cosas se tornan difíciles. Ahí no se puede engañar. Ahí sale a relucir la persona por su manera de proceder ante cada situación. Por eso hay que ser humildes y reconocer más o menos en qué nivel de conciencia nos encontramos para esforzarnos y exigirnos más y mejorar la calidad de nuestro nivel de conciencia antes de sentirnos o considerarnos maestros de nada. Porque es peligroso, y ya lo comentamos cuando hablamos del nivel de razón, los rangos de 400 en la escala de conciencia, es muy peligroso sentirse poseedor de la verdad y considerar que uno siempre tiene la razón o en algo particular la tiene, porque puede ser señal justamente de que no hemos encontrado la verdad. Cuando una persona encuentra la verdad, de lo primero que se experimenta es que no hay necesidad de defenderla y mucho menos de imponerla. Si buscamos facilitar el que otros la encuentren, el que otros la vivan, pero no se busca imponerla, no se busca manipular a los demás para que se adhieran a ella. La verdad es algo a lo que llegas cuando has logrado la necesaria y previa apertura de cabeza y de corazón. Y tanto la apertura de cabeza como la apertura de corazón pues exigieron en su momento de un gran acto o grandes actos de humildad que surgen de una disposición humilde que justamente se cimenta en reconocer pues, que uno no lo sabe todo y que uno pues, no ha vivido con tal nivel de vibración como para que su intuición sea lo suficientemente clara y nítida para dictaminarle cuáles son las verdades detrás de cada realidad. Retomando lo que nos plantea el doctor Hawkins, dice, a pesar de su rareza, los maestros espirituales iluminados han tenido un importante impacto en la civilización a lo largo de la historia y sus enseñanzas han ejercido una fuerte influencia en todos los niveles de la sociedad, tanto si se las ha reconocido abiertamente como si no. Por ejemplo, en el mundo actual ha surgido la costumbre de institucionalizar y absorber los beneficios de la verdad espiritual en las estructuras básicas de la sociedad, aunque posteriormente el proceso de secularización impide ofrecer reconocimiento a las verdaderas fuentes de inspiración. Cada persona tiene que decidir por sí misma cuál cree que es la verdad última que ha de observar en su vivir. Decíamos en el programa anterior la importancia de reconocer que somos libres ante todo y que existimos y por lo tanto también hemos de decidir, hemos de elegir cuál es la verdad última que vamos a observar en nuestra experiencia de vida. En otras palabras, cuáles son los valores fundamentales sobre los cuales vamos a regir nuestra experiencia de vida. Y por ahí comienza la que tal vez sea la decisión más importante de nuestras vidas, porque de ahí deriva el propósito de nuestras vidas. Por eso vamos a recordar que es muy importante que si nuestro propósito es asumir un compromiso con los 4 trascendentales que son la verdad, la bondad, la belleza y la unidad, entonces podemos aspirar a una vida realmente enriquecedora, a una vida también realmente desafiante, pero una vida, sin duda alguna, completamente llena de significado. Entonces, nos dice el doctor Hawkins, cada persona tiene que decidir por sí misma cuál cree que es la verdad última que ha de observar en su vivir. Eso es algo que también demuestra el ateo ardiente.
Ahora es posible diferenciar rápidamente entre el bien ilusorio y el bien real gracias al emerger de la ciencia de la conciencia, que distingue entre las ilusiones del ego y las percepciones confirmables de la esencia de la verdad, tal como el emerger de la metalurgia permitió distinguir entre el oro de los tontos y el metal genuino, y las pruebas del ADN han permitido la confirmación de la identidad. Aunque la mente humana es tendente al error, valora y persigue lo que percibe verdadero y los medios para descubrirlo. Este mismo camino queda demostrado por la sinceridad del científico estrictamente materialista que se dedica al intelecto como si fuera el único ámbito de la verdad. Entonces, llegar a altos niveles de experiencia espiritual exige altos niveles de compromiso con lo real. Porque al final la verdad no es otra cosa que, como la definiría Santo Tomás de Aquino, por cierto, la adecuación de nuestra inteligencia a lo que es. O sea, una persona vive en la verdad cuando su inteligencia percibe lo que es real. Y una persona, por extensión, vive en la falsedad cuando defiende lo que no es real. Lo que no existe, vaya. Porque ¿qué es lo real? A su vez, pues lo que existe. Ahora, no todo lo que existe es tangible. Mucho cuidado con esto. Porque esa es la limitación del científico materialista, que piensa que lo único que existe es lo que se puede medir, porque se puede percibir a través de los sentidos. Para un científico materialista, lo único que existe es lo que se puede ver, es lo que se puede oír, es lo que se puede sentir o palpar, vaya, es lo que se puede medir, ¿no? Y no obstante, la física cuántica, por ejemplo, pues nos viene a sacudir en ese sentido al plantearnos realidades que, aunque inclusive no se puedan medir, no se puede negar que existan. Y entonces cuando nos viene a hacer planteamientos como el de los universos paralelos, cuando nos viene a hacer planteamiento respecto a la transformación de onda en partícula o partícula en onda, cuando nos viene a hacer planteamientos de no localidad, ya estamos inmersos en un mundo que no porque deje de ser materialmente visible, deja de existir. Y es el mundo que muchos hemos descrito a lo largo de nuestras vidas como el mundo espiritual. Sí, efectivamente, no es un mundo visible, no es un mundo audible, no es un mundo sensible, pero es un mundo que existe. Y una persona que no se plantea el desarrollo de su dimensión espiritual, pues no se está cerrando las puertas a la posibilidad de captar ese mundo, de introducirse a ese universo, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto de limitar su experiencia de vida, que cuando muera, pues terminará como tal. Y por eso la muerte, para mí, pues es una gran maestra en términos de lo espiritual. Porque al final, frente a la muerte, pues me parece que solo pueden haber dos posturas, ¿no? La que se cimenta en la afirmación de que todo acaba con ella, o sea, la existencia misma, y la postura de que nada, bueno, lo único que acaba con ella es esta vida, pero no la existencia. Son posturas pues, diametralmente opuestas, como queda claro, y son posturas que se eligen de manera súper personal, si se me permite el término. Nadie nos puede imponer qué creer respecto a lo que sucede después de la muerte, es algo que se elige, pero definitivamente es muy distinta la experiencia de vida de quien elige creer, porque se trata de una creencia, no de un conocimiento, el que elige creer que después de la muerte se acaba todo, incluyendo la propia existencia, que el tipo de vida al que puede aspirar una persona que decide creer que después de esta vida viene otra, ¿no? y más interesante, más enriquecedora, o peor que esta, ¿no? Porque también cabe esa posibilidad. El hecho es que
como sea, la única vida con la que contamos es esta, y es la única que medio conocemos, y por lo tanto es sobre la que tiene sentido centrarnos, enfocarnos, pero ¿bajo qué términos? Y aquí está la cuestión clave de la trascendencia o de lo espiritual. O sea, ¿bajo qué términos elige cada uno de nosotros que va a enfocar su vida? ¿Se tratan de términos económicos? ¿Se trata de términos profesionales? ¿Se trata de términos sociales, políticos, religiosos, culturales? A ver, se vale, cada quien elige bajo qué términos, bajo qué criterios va a configurar su experiencia de vida. Pero lo que yo me animaría a invitarles es a la consideración de que una vez que se han elegido dichos criterios, pues uno sea honesto consigo mismo y uno termine explorando si esos criterios realmente están funcionando en términos de los dos grandes parámetros o indicadores, parámetros de medición o indicadores de lo que yo llamaría una vida con sentido. ¿Y cuáles son esos parámetros? Pues la dicha y la paz. Es decir, si los criterios que has elegido, los términos que has elegido para enfocar tu vida y configurarla, te están reportando dicha y paz, felicidades, excelente, por ahí es. Pero si dichos criterios y dicho enfoque en esos términos concretos, económicos, sociales, lo que hayas elegido, no están reportándote ni dicha ni paz, entonces te invito a que hagas un alto en tu vida y te pongas a reconsiderar esos planteamientos, porque lejos de mejorar, tu experiencia de vida tenderá a empeorar si no la corriges a tiempo. Y siempre es tiempo para corregir nuestro enfoque de vida y los criterios que la configuran. Nunca será tarde para rectificar nuestra valoración de lo que es la vida y de lo que se trata de vivir, de tal manera que podamos aspirar con esa rectificación, con esa corrección, ahora sí podamos aspirar, en caso de que no se haya logrado, a una auténtica y cada vez más habitual experiencia de dicha y de paz. Pero no deja de llamarme la atención, después de décadas de dedicarme a estos asuntos, las personas que después de años de tener una clara evidencia de que su manera de vivir no va por el sendero adecuado, y basándonos justamente en la desdicha y en la intranquilidad con la que viven, lejos de detenerse y decir, a ver, ¿qué tengo que corregir en mi manera de procesar o en mi manera de proceder? Lejos de hacerlo, se siguen empeñando en que algún día su forma de vivir les va a reportar esa dicha y esa paz, ¿no? Es increíble. Es verdaderamente irrisorio, por decirlo menos, que las personas sigan pensando que más dinero les va a generar esa dicha y esa paz, que más placer les va a reportar esa dicha y esa paz, que más poder se los va a generar, solo para darse cuenta con el paso de los años que lejos de haber logrado esa dicha y esa paz, pues han logrado exactamente lo contrario: mayor desdicha, mayor inquietud. Pero en vez de decir, ah, caray, pues sí, claro, tienes razón, algo debe de andar mal en mí, porque me sigo sintiendo nefasto, mal, pésimo, y sigo experimentando mucha inquietud, inclusive ansiedad. En vez de decir, ah, caray, pues tengo que trabajar algo en mí, no, seguimos echándole la culpa al entorno familiar, al entorno social, al entorno político, al entorno religioso de nuestro estado, de nuestra situación, de nuestra experiencia de vida. Híjole, pues ¿qué podemos decir ante semejante actitud soberbia, cerrada, necia?
pues nada, de hecho creo que no hay mucho que decir al respecto. Creo que lo único que finalmente cobra sentido pues, es guardar una sana distancia con personas que han llegado a ese nivel de, de visión obtusa, de cerrazón, y buscar en esa sana distancia que nos contaminen lo menos posible. Bueno, hagamos un recuento de lo hasta aquí expuesto. Hemos hablado de los grandes niveles de trascendencia, los niveles que calibran entre 700 y 850 hercios por segundo, y cómo muy pocos llegan a esos niveles, poquísimos, y cómo los poquísimos que llegan a esos niveles llegan a transformar su entorno, porque sus enseñanzas calibran muy alto también, energéticamente hablando, porque su ejemplo inspira de tal manera que remueve la conciencia de otros, y porque pues, los que conviven con ellos quieren aprender de ellos, y entonces generan un tipo de liderazgo que no buscado, pues termina transmitiendo y transformando la vida de sus seguidores. Bueno, pues continúa el Dr. Hawkins diciéndonos, además de enseñar la verdad, los maestros iluminados irradian su poderoso campo de inspiración, devoción y compasión, omnicluyente y edificante, hacia el campo energético de la humanidad. Sin el emerger de esta poderosa energía espiritual, la evolución de la conciencia humana se habría detenido en el nivel 200, impidiendo la continuación de la evolución, de la que el estado de iluminación representa la posibilidad y el potencial último que es posible alcanzar. La primera vez que leí esto del Dr. Hawkins me quedé pensando un buen rato. Ahora sí que me quedé reflexionando, porque qué buena noticia está implícita en esta afirmación. ¿Y cuál es esa buena noticia, amigas, amigos míos? Bueno, la buena noticia es que el bien, aunque lo estén buscando, logrando, promoviendo pocas personas, tiene mucho más alcance que el mal que muchas personas están procurando y logrando en sus vidas. Porque si estos maestros espirituales, aunque sean poquísimos, pueden arrastrar de tal manera a la humanidad para que en diversa escala y nivel asciendan la conciencia de todos los individuos, pues imaginemos lo que podemos lograr en nuestros hogares, en nuestras empresas, en nuestras organizaciones humanas, el que nosotros nos propongamos mejorar nuestro propio nivel de vibración personal. Digo, no estoy invitándoles a que nos volvamos maestros espirituales, lo más probable es que nunca lo seamos, pero sí a que seamos puntos de referencia en nuestros hogares, puntos de referencia en nuestros lugares de trabajo, puntos de referencia en nuestros encuentros sociales. ¿Por qué? Porque seamos personas a las que se voltee a ver, porque procuramos ser mejores y porque lo estemos logrando. Esto es muy importante porque mientras no sumamos ese rol de convertirnos, no en líderes, porque la verdad es que no es algo que, digo, a lo mejor para algunos perfiles sí, pero no es algo que a mí se me haga como muy positivo perseguir, ¿no? Yo quiero ser el líder. A ver, no, ok, bueno, sí, ok, está bien, sé el líder. Pero si vas a querer ser el líder, tienes que ser una persona bastante vibrante, para decirlo en corto. Pero a ver, porque hay dos tipos de vibración en términos del contenido, la vibración positiva y la negativa, porque también hay líderes muy negativos. Ni tengo que mencionar nombres, los tenemos bien ubicados. Entonces, ¿por qué no volvernos no líderes, sino referentes positivos de nuestros círculos familiares, sociales, profesionales? ¿Por qué no volvernos personas que, habiéndose comprometido con principios elevados de vida, con valores profundos,
demos ejemplo de que sí se puede, siempre y cuando se quiera. Yo sé que es ir contracorriente, tal vez peque de ingenuidad al estar haciendo estos planteamientos, pero también sé que el auditorio de reflexiones y los que siguen estos planteamientos, pues son personas que están dispuestas a ir contracorriente, son personas que no son convencionales, porque, digo, no es porque sea una maravilla de programa ni mucho menos, pero no cualquier persona está dispuesta a destinar una hora de su vida a conocer estos planteamientos, ¿no? Pudiendo estar haciendo otras cosas mucho más placenteras. Yo sé que el auditorio de reflexiones es un perfil auténtico, es el radio escucha o el seguidor de YouTube de este programa, es una persona profunda, es una persona en el buen sentido inquieta, es una persona no conforme consigo misma ni con su entorno, y por lo tanto me siento completamente a gusto, la verdad, en hacer estos planteamientos, porque el auditorio de reflexiones es un auditorio que está esperando este tipo de planteamientos, que no son cómodos, que no son taquilleros muchas veces, pero que son reales, que son auténticos porque saben que corresponden a la naturaleza humana, porque saben que lo que se propone en este programa es fruto del estudio, de la reflexión profunda sobre las reglas del juego de la naturaleza humana. Y en este caso particular, la invitación es a que dejemos de ser mediocres, mezquinos, conformistas. Y que asumamos un compromiso progresivo, porque también sería ingenuo, eso sí sería ingenuo, pretender una transformación radical de un día para otro. Por favor, eso no existe, ¿no? Y si existe, ha de ser verdaderamente excepcional. Lo normal es que nos propongamos cambios modestos, pero continuos, en una escala progresiva ascendente. Cambios que empiecen tal vez por una sonrisa, que no impliquen una gran transformación del entorno, pero definitivamente reflejan una gran transformación en la disposición personal. ¿Por qué? Porque siempre será más fácil estar jetones que sonrientes. Cambios compromisos que asumamos con un cambio profundo, que comiencen con ser menos quejumbrosos y más agradecidos. Cambios que comienzan con el planteamiento de contrarrestar nuestro drama cotidiano con más sentido del humor. Cambios que inclusive se originen por mayor templanza y moderación en nuestras vidas, desde el comer hasta el hablar. Cambios que de suyo tal vez no marquen una diferencia profunda, radical en nuestras vidas, pero que definitivamente van a implicar un giro copernicano en nuestra manera de proceder en ellas. Porque siempre será más fácil, reitero, el que critiquemos, el que nos quejemos, el que nos conformemos, que el que nos planteemos, bueno, a ver, yo, ¿qué voy a hacer en lo particular? Primero con mi propia situación, para luego ampliar el radio de alcance y poder influir en la situación de otras personas, ¿no? Lo que decíamos en la reflexión anterior, encontrar formas de ser útil a los demás, de aliviarles el sufrimiento. Y para ello, salirme de mi comodidad. En el programa anterior planteamos el salirnos del egoísmo. Bueno, en este programa estamos planteando salirnos de nuestra zona de confort y abrirnos más a la experiencia de la renuncia. Le tenemos miedo a la renuncia, le sacamos la vuelta a la renuncia, y me parece que en buena medida porque no hemos entendido el poder de la renuncia. El poder que genera, por ejemplo, vamos a hablar en el plano corporal, el poder que genera que yo renuncie a lo placentero en el comer y empiece a ser más diligente y coma cosas más saludables aunque no sean tan placenteras. Es una renuncia, por supuesto que lo es. Digo, no creo que califique como sacrificio, pero no faltará la persona dramática que se sienta en medio de un sacrificio porque está comiendo menos harinas,
¿no? O menos carbohidratos. Pero sí es una renuncia. Si estamos hablando de una renuncia, sin lugar a dudas. Pero somos inequitativos y acentuamos el costo, la exigencia de la renuncia, pero no valoramos el beneficio y el poder que libera en nuestras vidas. Y no es poca cosa, ¿eh? Porque una persona que decide, retomemos el caso, que decide comer mejor y está abierta por lo mismo a las renuncias que ello conlleva, que ello implica, es una persona que está liberando poder interior, no solo fuerza de voluntad. Se está sirviendo temporalmente de la fuerza de voluntad, sí, para dejar de comer de esa manera. Yo no soy nutriólogo, pero pues por sentido común, si yo como más de lo que no me gusta y menos de lo que me gusta, va a mejorar mi experiencia nutricional de la vida, aunque sí siga esa simple regla, ¿no? Y ojo, la regla no dice deja de comer todo lo que te gusta y ponte a comer nada más lo que no te gusta. No, 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 no. Es comer menos de lo que me gusta y más de lo que no me gusta, porque generalmente lo que no me gusta es lo saludable, ¿no? Las verduras, las frutas. Y lo que más me gusta pues, suele ser lo menos saludable, ¿no? Los carbohidratos, las grasas, en fin. No, no, no. La renuncia no es holocausto, no es un sacrificio todo o nada. Y por eso muchas personas tal vez no se animen a exigirse más, porque dramatizan la exigencia y la implicación de la renuncia, siendo que la renuncia es un gran aliado junto con el riesgo que se corre de manera calculada, pero riesgo que se está dispuesto a correr para mejorar la experiencia de vida. O sea, la persona que progresa en su vida es la que se abre a la renuncia, no la que la evita. Justamente en el otro lado nos encontramos a las personas enfermas, a las personas quebradas, a las personas aisladas, que son las que no quisieron renunciar. Uh-huh. O que renunciaron por los motivos equivocados. Porque hay personas que, hay personas, no sé, raras, ¿no? O sea, vamos a decirlo así por lo menos. Personas que critican que otros ayunen, por ejemplo, ¿no? Pero están dispuestas a someterse a intervenciones quirúrgicas muy dolorosas por un tema de vanidad. ¿No? A ver, ¿cuál es la renuncia que tiene sentido y cuál es la renuncia que carece de él? Por el amor de Dios. El caso es que, pues, como dice el refrán, el que quiera azul celeste que le cueste. Y la vía de la renuncia es la vía más poderosa para el desarrollo personal. Pero voy a renunciar a aquello que me entorpece, dificulta o impide el progreso personal. Por ejemplo, vámonos a otro nivel, ¿no? Acabo de citar un caso para el nivel del cuerpo, la nutrición, renunciar a lo que me gusta pero no me hace bien en términos nutricionales. Pero hay otras renuncias igual de importantes. Por ejemplo, renunciar a la flojera por leer un buen libro, un libro que me nutra intelectualmente, ¿no? Y entonces, con todo y flojera me dispongo a leer y entonces estoy generando una renuncia. Pero leo un libro que me está aportando aprendizaje, conocimiento y por lo tanto está contribuyendo al desarrollo de cierto nivel de sabiduría personal y entonces estoy nutriendo mi inteligencia y estoy accediendo a la intuición y a la conciencia. Y entonces voy a contar con más recursos para emprender porque me he abierto a aprender más. Estupendo, pero implicó una renuncia, ¿no? En las relaciones matrimoniales, muchas renuncias están asociadas a la disposición a ceder por un bien mayor, por un bien común superior a mi propia preferencia. En las empresas igual.
no dudaría en afirmar que si nos encontramos en una situación de crisis tan generalizada, es por dos razones, principalmente por falta de compromiso y, junto con pegado, por la falta de disposición a renunciar a aquello que nos mantiene en niveles inferiores de conciencia. Por ejemplo, una persona que no quiera renunciar a su queja se va a mantener en niveles cercanos al 100 o 75 de vibración hertziana por segundo. Entonces son personas negativas, son personas amargadas, son personas tóxicas, pero no quieren renunciar a su quejarse. O personas que no quieren renunciar a tener la razón, aunque estén erosionando sus relaciones más íntimas y significativas. O personas que no quieren renunciar al control y eso les está costando tal vez su salud física. En fin, podríamos citar decenas de situaciones y de casos, pero me parece que la premisa está clara. El que quiera azul celeste, que le cueste. Entonces llegar, amigas, amigos míos, a los niveles de trascendencia, a los altos niveles espirituales, los realmente espirituales, no los ficticios, como los llama el mismo doctor David Hawkins. ¿Cuáles son los niveles ficticios? Pues los niveles que se basan en la apariencia y que tratan de alimentarse con el ritual, ¿no? A ver, el ritual es importante, ya lo hemos reflexionado, pero no es generador de la esencia. Y la esencia de la auténtica espiritualidad es el amor, no la práctica asidua de una devoción o de un ritual. En todo caso, las dos. Ejemplo, si yo tengo el anillo de la alianza matrimonial en mi mano, pero a la par que la tengo puesta, coqueteo con otras personas y le soy infiel a mi esposa, pues yo estoy siendo farisaico en mi vida conyugal. ¿Por qué? Porque estoy aparentando algo que pretendo reflejar por tener un anillo en mi mano, pero no estoy siendo realmente fiel. Bueno, pues entonces eso es algo similar a lo que sucede con una persona que pretende que porque realiza ciertas prácticas piadosas, entonces ya está siendo espiritual. No. Porque volviendo al ejemplo de la alianza del anillo, de la alianza conyugal reflejada en el anillo, lo que me hace fiel es mi compromiso con mi esposa. Y ese compromiso viene simbolizado, ¿no?, de manera visible con mi anillo, pero no lo está generando mi anillo. O sea, imagina, pues qué fácil, ¿no? Por el solo hecho de ponerte un anillo, ya la fidelidad va a ser una realidad en tu forma de vivir. Pues no. No, la verdad no. ¿No? Tal vez sería fantástico que fuera así, pero no es real. Lo real es que quien tiene un anillo en su mano, en principio, es porque está manifestando con ese anillo un compromiso interior que está haciendo realidad a través de la renuncia y la entrega. Porque no solo es la renuncia, he hecho el énfasis en la renuncia, pero es también la entrega. Porque en los ejemplos que hemos puesto, no solo es renunciar a las harinas, en el caso de la nutrición, sino la entrega a las proteínas, ¿no? Y a las grasas que son saludables. Porque en el caso de la lectura, no solo es la renuncia a la flojera por leer, sino la entrega a leer cosas profundas. Porque también yo podría renunciar, no sé, en el ejemplo de la comida. Yo puedo renunciar al pan, pero me entrego a las tortillas. A ver si está mejor tortilla que pan. Pues sí, pero tiene que ser una entrega algo mayor, verduras. ¿O de qué sirve que yo renuncie a mi flojera y me entregue a leer chatarra, ¿no? Literatura chatarra? Pues nada, de nada sirve. O sea, es renuncia y es entrega. Y eso es lo que ha convertido a una persona en un ser espiritual. Por el contrario,
no hay renuncia y no hay entrega, pues cada vez voy a ser más egoísta, cada vez voy a ser más superficial, cada vez voy a ser más convenenciero, cada vez voy a ser más interesado, cada vez voy a ser más manipulador, cada vez voy a ser más violento, lo que sea. ¿Por qué? Porque no he construido mi vida, o no la he reconstruido, sobre los cimientos de la renuncia y la entrega. Entonces aquí no se trata de en qué familia nací, en qué hogar, con cuántos recursos financieros o intelectuales. Aquí no es cuestión de con cuántos talentos o dones nací. Aquí es cuestión de con qué disposición crecí, no con las condiciones con las que nací. Y la disposición es fruto de una elección personal. Entonces, ¿cómo reconstruyo mi vida si es que hace falta reconstruirla? ¿O cómo la empiezo a construir de una manera que sea sólida y de una manera que sea próspera sobre los cimientos de la renuncia y la entrega, de la renuncia y el compromiso? Y entonces renunciar a bienes inferiores para la realización en el tiempo de bienes superiores y comprometerme con valores superiores y no con caprichos y preferencias personales. Y entonces sí, ya podemos hablar de una vida próspera en todos los sentidos. Próspera en términos de salud, próspera en términos financieros, próspera en términos emocionales. Pero de no estar dispuestos a asumir esta postura de renuncia y compromiso en nuestras vidas, no puedo plantearme prosperidad en mi vida, sino escasez. Escasez en la salud, escasez financiera y escasez también emocional. Pobreza, vamos a decirlo así, emocional. Y bueno, pues entonces ahí está el punto, amigas, amigos míos. Queremos incrementar nuestros niveles de conciencia, pues como lo dijimos en el programa pasado, tengo que incrementar la calidad de mis pensamientos, de mis palabras, de mis sentimientos y de mis acciones. Y para poder incrementar la calidad de mis pensamientos, de mis palabras, de mis sentimientos y acciones, tengo que incrementar mi disposición a la renuncia y al compromiso, a la renuncia y a la entrega. Solo así podremos aspirar a un proceso de mejora continua que culmine, que se complete con lo espiritual. Y no estoy hablando de planteamientos religiosos, estoy hablando de planteamientos antropológicos. El ser espiritual no es necesariamente el ser religioso, aunque habitualmente los seres religiosos terminan siendo espirituales. Pero la clave sigue siendo la misma: renuncia, compromiso. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Gracias en la producción a Viridiana Ramírez, a la China. Gracias en los controles al Chilo Granados. Y gracias en la grabación a Pepe Ramírez. Y gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos. Me pueden contactar en el correo info@andresmares.com. Y sí, yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio por el cambio. Muchísimas gracias y hasta la próxima.